¿Estamos listos para el tiempo de la enseñanza? ¿Están cansados? Más vale porque no he comenzado. Lucas capítulo 22. La semana pasada ustedes recuerdan que estuvimos viendo el momento en el cual el Señor fue tomado preso, habiendo estado reunido con sus discípulos en Getsemaní, y en ese tiempo en particular estuvo el Señor bajo una tensión emocional tal que llegó, dice la Escritura, a sudar gotas de sangre. Y es que estaba en juego, estaba en ese momento, por así decirlo, resolviéndose o dilucidándose lo que sería el futuro eterno de los hombres. El Señor Jesucristo habría de tomar la determinación de sujetarse a la voluntad del Padre para venir a finalmente cumplir con la obra de la redención. En otras palabras, a morir en lugar de aquel que debía morir, que era yo y tú, a fin de que pagando Él por la culpa mía, no tuviese ni yo ni tú necesariamente que pasar una eternidad en el infierno. El Señor decidido acepta tomar la copa que el Padre tiene para Él, e inmediatamente vemos que llega Judas, lo arrestan. Y lo que vamos a ver hoy es el pasaje que está entre el momento del arresto de nuestro Señor Jesucristo y el momento en el cual finalmente el Señor Jesucristo muere en una cruz, vuelvo y repito, para redimirnos de la condenación eterna del pecado. La Biblia enseña que el pecado trae la muerte, y ciertamente es así. Cuando Dios crea a Adán, no lo crea con el propósito de que muera, pero peca Adán y a causa del pecado viene la muerte sobre el mundo. La muerte pasa a todos nosotros como somos descendientes de Adán, y todos nosotros pecamos. Y la evidencia de nuestro pecado es el hecho de que morimos, ciertamente. Pero la muerte tiene una connotación más allá que la física, es la muerte espiritual, la separación de Dios, causa también del pecado. Y a causa del pecado, el cielo no es una alternativa para nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada para merecer o ganar o lograr la reconciliación con el Señor y poder de alguna manera purgar o compensar la culpa de nuestro pecado. Por eso tuvo que venir un Redentor. Dios se hace hombre. Dios, hecho hombre, viene a pagar el pecado del hombre para reconciliar al hombre con Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio. Que en Cristo Jesús hay vida eterna para todo aquel que en Él cree. El hecho de que Dios vino al mundo a salvar a los pecadores y que precisamente lo tuvo que hacer pagando el precio alto de entregar a su Hijo unigénito a fin de que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es lo que vamos a ver nosotros. El proceso entre el momento del arresto del Señor Jesucristo y su muerte, donde exclamando, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya que todo consumado había sido. Cristo consuma la redención, la salvación en la cruz a favor de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 54. ¿Tienen una Biblia? Si no, se van a dar tremenda aburrida. ¿La tienen? ¿Todavía hay Biblias disponibles? ¿Alguien necesita una Biblia? Y si no, compártala con el vecino. Bien, Lucas capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó?
y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? ¿El Cristo? Dínoslo. Él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, les menospreció y les escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Parece mentira, pero la misma Escritura dice aquí en el versículo 48 del capítulo 23 que se había convertido todo aquello en un espectáculo de un día. Apresaron a Jesús de noche, al otro día a la carrera, como hacen a veces las cosas aquí, al vapor, pues lo presentaron ante el concilio, luego lo presentaron delante de Pilato, luego delante de Herodes, lo condenaron a muerte, y cuando viene a ver, ya el Señor Jesucristo iba en camino al Calvario. Algo que había sido sumamente apresurado. Y todo esto se convirtió en algo impactante, espectacular, tan espectacular que la Biblia misma lo relata así, lo señala así. Era un espectáculo, estaban viendo ese espectáculo. Además de esto, con los portentos que se sucedieron a partir del momento en el cual el Señor expiró, que dice que la tierra se llenó de tinieblas. Se estaba evidenciando aquel momento de la potestad de las tinieblas en el cual Satanás pensó que estaba ganando la batalla. Y sin embargo, era el principio de su final. Del final de Satanás, lógicamente. Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, estaba venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo a nuestro adversario, a Satanás. Porque la muerte no podría retenerle, y como sabemos bien, al tercer día resucitaría. Pero estaba saldando una cuenta pendiente. Y todo esto se convirtió en algo realmente triste y espectacular, en el cual en este relato aparecen tantos personajes diferentes, siendo obviamente la persona central de todo el relato bíblico, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. Pero sin embargo, si nosotros quisiésemos hacer referencias y de alguna manera identificarnos con alguno de estos personajes, tendríamos que incluir al Señor Jesucristo, por lo menos hasta el final de nuestro mensaje, en el cual vamos a invitar a identificarnos con nuestro Señor Jesucristo y tratar de nosotros ubicarnos a ver de cuál de estos que aparecen aquí nosotros tenemos rasgos más característicos que nos asemejan a ellos. Estoy diciendo pura y simplemente que si nosotros nos dedicamos, como lo vamos a hacer a partir de ahora, de identificar los diferentes protagonistas de este espectáculo, podríamos tal vez vernos reflejados en ellos mismos. Y el primero que aparece aquí es el apóstol Pedro, en lo que hemos leído hoy. El apóstol Pedro, al cual yo le llamo Pedro el evasivo. Pedro estaba completamente confiado en sus destrezas, en sus habilidades para poder colarse en medio precisamente del patio del sumo sacerdote y en medio de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo sin ser detectado. Pero no le salió así. Pero todavía fue un poquito más osado y fue más lejos. Él llegó a entrar, a calentarse juntamente con los enemigos del Señor. Errores que estaba cometiendo uno detrás de esto. Pero cuando es confrontado y se le cuestiona si tiene algún tipo de nexo o relación con el Señor Jesucristo, evadió de todas maneras identificarse con el Señor Jesucristo. Y ustedes se imaginan al gran apóstol Pedro, como le llaman algunos, pero sin embargo no era otra cosa que un hombre como tú y como yo. Si algo podía hacer de Pedro gran, sería su relación o su filiación con el Señor Jesucristo. Pero si niega a su Señor, automáticamente deja de ser el gran apóstol Pedro. No llegaba ni siquiera a ser Simón, ¿verdad? El hecho es que ciertamente evadió identificarse con el Señor Jesucristo, y la tercera vez que niega al Señor Jesucristo, dice el Evangelio paralelo, que llegó, el Evangelio sinóptico, dice que llegó a maldecir, llegó a blasfemar y a maldecir, y dijo, yo no conozco a ese hombre. El apóstol Pedro, precisamente, evadiendo identificarse con el Señor Jesucristo. Es penoso esto. Es penoso porque es la misma persona que poco antes estuvo dispuesto a sacar una espada para pelear por el Señor Jesucristo. El mismo que dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré, junto con el resto de los discípulos. Porque estaba confiando en su propia carne. Pero sin embargo ahora, a la hora de la verdad, estaba evadiendo la identidad
cristiana para la cual el Señor lo había llamado. El hecho es que ciertamente Pedro estaba en un punto tal en que no era capaz de discernir lo que estaba haciendo, porque era una especie de locura que viene como consecuencia de el haberse convertido en como Judas igual, en un apóstata de su fe o su filiación con nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que a nosotros nunca nos pase algo así, o tal vez ya nos ha pasado en alguna ocasión. Fíjense que Pedro no caía en cuenta de su condición, y la Escritura dice que el Señor le había advertido que antes de que el gallo cantare por segunda vez, él negaría 3 veces que le amaba. O sea que cuando Pedro hace la tercera negación, que el gallo canta, era la segunda vez que el gallo cantaba. Y todavía no se daba cuenta. ¿Qué es lo que hace que Pedro se dé cuenta de qué es lo que está haciendo, de cuál es su condición, de cómo él se ha convertido de un momento a otro, en vez de ser el que iba adelante, tratando de abrir camino a la predicación de nuestro Señor Jesucristo como líder de sus apóstoles? Ahora de un momento a otro era aquel que estaba negando a su Señor cuando lo confrontaban con la realidad de su vínculo con Él. ¿Qué es lo que hace que Él se dé cuenta de su condición? Dice la Escritura acá de una manera muy clara en el versículo 61 que el Señor volvió la cara, vuelto el Señor, dice, miró a Pedro. Y en ese momento es que Pedro se da cuenta. Y me llama la atención sumamente. Estamos hablando de un hombre, ¿verdad?, que en la carne, nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de Cristo ahora, un hombre que en la carne está siendo herido, abofeteado, lastimado, y en esas condiciones todavía el Señor estaba pendiente de Pedro. A veces nosotros pensamos que el Señor como que nos deja o que se olvida de nosotros, pero no lo hace así. Y mira a Pedro y Pedro cae en la convicción de su pecado, y en ese momento dice la Escritura que él sale afuera y llora amargamente. Es cuando el Espíritu Santo le contrista y cuando realmente la mirada del Señor Jesucristo es capaz de penetrar tanto que lo lleva a discernir, lo acongoja y hace que él llore de una manera amarga. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. ¿A qué me refiero? Si te ha pasado alguna vez el hecho de que te has avergonzado o por algún motivo, aún siendo cuestionado por ello, no has sido suficientemente valiente como para identificarse con el Señor Jesucristo. Saben que muchos, y sobre todo los hombres, paradójicamente, más que las mujeres, se avergüenzan de identificarse con el Señor Jesucristo porque no quieren que lo tilden de fanático, que no quieren que lo tilden de seguidor de Cristo. No les importaría si fuera de un partido de béisbol, pero sin embargo cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces se avergüenzan y son capaces de negar cualquier vinculación con Él. Pedro estaba reaccionando completamente en la carne, y si no es por la misericordia de Dios que está pendiente de él, no obstante su negación, hubiera sido un desastre lo que hubiese sucedido con él. La Biblia dice de una manera muy clara que si nosotros negamos al Señor Jesucristo, Él también nos va a negar. Pero que si nosotros somos infieles al Señor Jesucristo, dice, Él no puede ser infiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él no nos va a abandonar de ninguna manera. Si es que ciertamente, como Pedro, somos discípulos del Señor. El error de Pedro fue confiar en la carne. Esto lo convirtió en una persona que sencillamente estaba desprovisto de todo poder o toda unción espiritual para poder afrontar a aquellos o confrontar a aquellos que venían en contra de él. Estamos hablando de diferentes personajes. El próximo que aparece aquí está en los versículos que van del 63 al 65 y se trata de los guardas. Aquellos guardias que fueron y que lo apresaron y que tenían la responsabilidad de custodiarle y que sin embargo no eran más que unos abusadores completamente. Dice aquí que los que custodiaban a Jesús, versículo 63, se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decía muchas otras cosas injuriándole. ¿Ustedes no han visto esto? Seguro que sí. Ojalá no hayan participado nunca de un grupo de estos. Lo vemos muchas veces en las noticias, cuando se ensaña un grupo o una turba en contra de una persona. Y cuando viene a ver se constituyen en asesinos y en maltratadores de una persona en un momento dado. Y estos estaban en contubernio completamente para poder de esta manera golpear, abusar, injuriar, y ni más ni menos que a Dios encarnado. Qué triste, pero eso era lo que estaba sucediendo. Yo no sé si tú tal vez
en alguna ocasión le has hecho, como dicen los teenagers hoy día, o los jóvenes hoy día, el coro? ¿Esto se oye bien? Si tú le has hecho el coro, si te has puesto en la misma sintonía de aquellos que se burlan del Señor Jesucristo. Pero qué triste es esto. Sobre todo, qué triste cuando tú profesas ser un cristiano y a la primera oportunidad en que hay un grupo que está haciendo chistes o que está burlándose de alguna manera o de los cristianos o de algo de la Biblia o de la persona del Señor Jesucristo, tú eres el primero que tiene las mejores carcajadas. El primero que está dispuesto precisamente para sencillamente hacer burla del Señor, injuriar al Señor Jesucristo con una actitud de menosprecio. Esto estaba pasando con estos. Vemos a Pedro, al cual le llamo Pedro el evasivo. Vemos a estos custodios que necesariamente tenemos que llamarle abusadores, porque en lugar de proteger y cuidar al Señor Jesucristo, estaban golpeándole, cerrándole los ojos, jugando con Él, burlándose de Él, injuriándole al Señor Jesucristo. Y luego vemos nosotros a los calculadores y mentirosos e hipócritas, sacerdotes y escribas. Los versículos que van del 66 al 71 nos muestran claramente a estos personajes. Yo estoy hablando un poco fuerte porque no me escucho a mí mismo bien. Por favor, súbame el micrófono para que yo pueda escucharme bien como me escucho ahora. Un poquito más, por favor. Me da la impresión de que me lo bajaron porque estaba hablando fuerte. No lo toquen. 1, 2, ahora sí me escucho. ¿Y ustedes me escuchan? Qué bueno. El tercer grupo que aparece aquí es el Sanedrín. Nosotros vemos que hablan sobre ellos y son personas que profesando conocer a Dios, sin embargo, estaban pecando en contra de Dios. Estaban haciendo un juicio premeditado con una sentencia preconcebida y preplanificada sobre un inocente. Estaban clamando para que soltasen al justo y le diesen a un homicida. Eran los que estaban impulsando por celos pura y simplemente, pretendiendo resguardar su teología con una vehemencia tremenda, pero oponiéndose a Dios. Y hay tanta gente así, gente que se enquistan en su religión y en sus creencias y son completamente ciegos a las Escrituras, no conocen la verdad ni les interesa la verdad de las Escrituras. No le hables de la Biblia, porque ¿para qué? Nosotros sabemos en lo que creemos y esto es lo importante. Y a quien haya que llevarse por delante no importa, aún sea al mismo Dios. Lo que le interesaba era guardar su religión, guardar su posición, guardar su prestigio. Y este era el caso de estos sacerdotes y estos escribas, a los cuales el Señor una vez y otra vez se había confrontado diciendo que no eran más que hipócritas. Hipócritas religiosos. Hipócritas religiosos. Yo no sé tú, pero ¿qué te interesa a ti más? ¿A ti te interesa más conocer la verdad o sencillamente probar que tú tienes razón? Porque hay tantas personas que con tal de no arriesgarse a reconocer que estaban equivocados, que han estado siguiendo a Dios de una manera errada, contraria a las enseñanzas de la palabra de Dios, pues sencillamente se enquistan en esa situación, se encierran y no les interesa conocer más allá. Y este es el caso precisamente de estos calculadores mentirosos, hipócritas, sacerdotes y escribas que estaban acá y que se ven claramente relatados en su actitud en los versículos que van del 66 hasta el 71. El cuarto personaje importante, sin lugar a duda, que es Pilato. ¿Por qué fue importante Pilato? No por su persona en sí, sino por la posición en la que estuvo en un momento preciso en el cual tenía necesariamente que tomar una decisión y no decidió a favor de Dios. No decidió a favor de Dios. Muchas veces nos gusta asumir posiciones que no nos corresponden. Constituirnos en jueces en tribunales que no son nuestros ni tenemos la investidura para ello. Pero cuando Dios nos coloca en una situación en la cual nosotros tenemos que tomar una postura por Cristo, tenemos que hacerlo en ese momento. Y Pilato no estaba de ninguna manera en esa actitud. Él menosprecia al Señor Jesucristo. Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En el versículo 3 lo podemos ver. Él no quería tener nada que ver con Cristo. De hecho, la Escritura enseña que aún su esposa le advirtió diciendo no tenga nada que ver con ese justo. Él tenía miedo del Señor Jesucristo. Parece mentira, un hombre rudo, tosco, asesino, con un abuso de poder eminente,
ejercido sobre los judíos. Sin embargo, a la hora que el Señor Jesucristo se plantó delante de él, tuvo miedo del Señor Jesucristo. Y en este miedo él estaba dispuesto precisamente a evadir la situación. Y una vez y otra vez nosotros vemos que dice, yo no encuentro nada malo en este hombre, pero si ustedes quieren yo lo castigo y lo suelto. Y estaba dispuesto a herir al Señor Jesucristo con tal de complacer a los hombres. Y esto es triste. Cuando a ti no te importa lo que el Señor Jesucristo piense o como el Señor Jesucristo se sienta respecto a ti y a tus acciones, con tal de tú estar bien con los demás. Y ese era el caso precisamente de Pilato. Él estaba aceptando presiones externas que estaban contrarias a sus convicciones, porque él tenía la convicción de que Jesucristo era un hombre justo. Y él sabía, lo dice la Escritura claramente, que lo estaban acusando por envidia los religiosos. Sin embargo, él no utilizó su posición para hacer lo correcto, sino que pretendió, como sabemos, lavarse las manos, no asumir la responsabilidad que la posición entrañaba. Yo no sé si tú estarías dispuesto en un momento dado a identificarte con el Señor Jesucristo a pesar de cualquier tipo de oposición que venga. Los judíos estaban manipulando la situación, acusando al Señor Jesucristo de que quería constituirse en rey y que esto era una oposición en contra de César, tratando de presionar con esto a Pilato. Sin embargo, Pilato no se lo creyó, nunca se lo creyó. Él sabía que era por envidia que lo querían matar. Y tenía la potestad de dejar libre a Cristo, pero necesariamente tenía que enfrentar la presión social a la que estaba sometido. La presión social a la que estaba sometido. ¿Cuántas veces nosotros por la presión social no nos identificamos incondicionalmente a favor de nuestro Señor Jesucristo? Yo no sé si te ha pasado, pero presumo que sí. ¿Cuántas veces hemos actuado como Pilato y hemos mirado para otro lado, hemos tratado de zafarnos y finalmente si la presión es mucha, pues hacemos lo que la gente quiere con tal de no tener conflictos y no plantarnos en una posición diciendo, no, yo soy de Cristo y yo soy por Cristo y a favor de Cristo? Estamos analizando los diferentes personajes que forman parte de esta trama terrible a la cual la Escritura le llama un espectáculo que se montó ahí, por así decirlo, en el momento en el cual el Señor Jesucristo fue llevado a juicio y luego fue crucificado. Y el quinto que yo identifico es a Herodes. Y así como a Pilato le llamo Pilato el indiferente, a Herodes le llamo Herodes el blasfemo. El interés de él por Jesús era simplemente un interés curioso. Él había oído hablar mucho de Jesús, quería conocer al Señor Jesucristo, quería verle hacer algún milagro, quería ver si realmente Jesucristo era el gran personaje que estaba siguiendo tanta gente. Él había heredado una posición, había entrado en familiaridad con el César y consecuentemente tenía por así decirlo, un respaldo y un reinado, entre comillas, entre los judíos, que era reconocido por su descendencia. Pero sin embargo era un hombre sin ningún tipo de mérito personal. Este hombre era un hombre completamente blasfemo. Dice el versículo 8 que viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, por tantas cosas que había oído acerca de él. Pero fíjense que en el versículo 11 dice que Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, le vistió con una ropa espléndida, y después de todo esto, sencillamente se lo devolvió a Pilato. En otras palabras, toma lo que tú me mandaste, Pilato. Es un engreído, un hombre que menosprecia a Jesucristo y hace burla de Dios. Le puso un manto. Como él era el rey, quiso hacer de Cristo una caricatura de rey. Un hombre completamente blasfemo. Bueno, yo no sé si en alguna ocasión tú te has tomado la libertad de afrentar a Dios haciendo burla de Él. Espero que no, espero que no. Espero que no. Pero ¿cuántas veces yo me he encontrado con personas así? Que tratan de hacer mofa de nuestro Dios. Que tratan de burlarse del Señor Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a fijarnos en lo que está sucediendo hoy día en el mundo, no es otra cosa que eso. Es sencillamente echar a un lado a Dios completamente y el hombre pretender por encima de Dios y en contra de Dios imponerse a Dios.
menospreciar a Dios y aún blasfemar a Dios. Y este Herodes, blasfemo, terminaría comido de gusanos. Ya van 5, ¿verdad? 5 personas diferentes, 5 personajes diferentes. Todavía faltan unos 7 adicionales. El sexto es una multitud. La multitud se habla de ellos en los versículos que va del 18 al 23. Esa multitud no se detuvo en ningún momento a meditar sobre la forma en que estaba actuando. Y así hace la gente. O sea, la gente en la calle no reflexiona la manera como se está oponiendo a Dios, yendo en contra de Dios, por simplemente dejarse llevar de la corriente de este mundo. Y así estaba esa multitud allá. Una multitud que en muchas ocasiones es guiada por religiosos, que no tiene convicciones propias y que sencillamente le dicen esto es lo que hay que hacer y vamos por aquí y sencillamente se lanza por ahí. Lo estamos viendo. Estamos viendo como todo el estamento de la voluntad de Dios en cuanto a la sociedad está siendo conmovido por personas que en multitud van echando a un lado el consejo de Dios, la opinión de Dios, menospreciando a Dios y sencillamente siguen lo que la corriente del mundo les señala. Si tú sigues la corriente del mundo, si tú tienes convicciones que son antibíblicas, es bueno que sepas que estás oponiéndote a Dios. Y esta multitud que días antes decía Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, ahora estaba diciendo crucifícale, 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 pidiendo un homicida antes que a Dios encarnado y al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era lo que estaba pasando en el momento. Porque era lo que estaba pasando en el momento y estaban sencillamente dejándose llevar como multitud al fin de ese sentimiento de crueldad que se estaba evidenciando en la manera como estaban tratando al Hijo de Dios encarnado, llevándolo al patíbulo, llevándolo a la cruz, llevándolo a la muerte. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, hay que tener convicciones propias. Hay que tener convicciones propias porque la Biblia lo dice de una manera muy clara. Espaciosa es la puerta, o grande, ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta. Mas, sin embargo, estrecho, angosto, tanto la puerta como el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que la hallan. Hay que tener mucho cuidado con las multitudes. Hay que tener mucho cuidado con la corriente de este mundo. Y nunca podemos hacernos cómplices ni apelar a ignorancia o desconocimiento cuando sabemos que una injusticia se está cometiendo. Y sobre todo cuando se trata de algo que hiere la naturaleza intrínseca de nuestro Dios, su santidad. Hermanos, luego aparece Barrabás, el séptimo. Estoy tratando de acelerar. Dice el versículo 18 que toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás se había convertido en un personaje muy popular, como algunos delincuentes de hoy día y narcotraficantes, que parece mentira, pero la gente lo alaba, lo adora y algunos lo llegan hasta santificar. O sea, es San Chapo Guzmán, por ejemplo, o San, ¿cómo decían con el otro? Con Gaviria. Y algunos realmente llegaron en sus lugares a considerarlo como personas que tenían, a la cual debían rendirle algún tipo de tributo espiritual. Eso es lo que las noticias dicen y eso es lo que parece ser. Este Barrabás era una persona popular, sin lugar a duda. Era un tipo de hombre que junto con la multitud se gozaba de la injusticia y que no es otra cosa que un impostor, toma el lugar que le correspondía realmente a Jesucristo, el de ser libre, el de ser liberado, el de inocente. Y este hombre saca ventaja de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser un reo de muerte, un pecador condenado, una persona que utiliza a Jesucristo para su beneficio. ¿Cuánta gente así yo no conozco? ¡Wow! Que Jesucristo es el comodín que utiliza para sus beneficios personales en un momento dado. Muchos a través de la política o muchos a través de la farándula, etcétera, hacen eso. Sencillamente se muestran en un momento dado favorables a alguien de quien quiere sacarle ventaja, y este es Dios, y esto es terrible. No es nada más que un impostor este Barrabás, una persona que sacó ventaja de la desgracia de otro, y en este caso ni más ni menos
de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos al Cireneo, versículo 26. Dice que llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima a la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Todavía me siguen? ¿Verdad? Simón de Cirene es otro personaje interesante. Interesante por la mitología, por así decirlo. De hecho, hay un San Simón de Cirene. Lo santificaron. Y el pobre Simón no era más que un campesino que estaba entrando en la ciudad, y en ese momento lo agarraron los guardias y le dijeron, agarre eso ahí, y no le costó más remedio que cargar la cruz. La Biblia no dice absolutamente más nada de él, simplemente eso, que venía del campo y que le endosaron la cruz. Ese es Simón de Cirene. Lo de santo no lo sabemos, no podemos decirlo. Y es absurdo completamente el hecho de que tú pienses que porque tú aceptes un yugo que los hombres te imputan, tú te conviertes automáticamente en un virtuoso. No es así. O sea, la bondad y la complacencia con que se presenta a este hombre que sencillamente ayudó al Señor Jesucristo, no necesariamente te constituyen un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y también conozco muchos así. Muchas personas que tú dices, es que es tan buena, es que es tan bueno. Sí, pero eso no hace a nadie un santo. La Biblia dice, por el contrario, que no hay justo ni a uno, que no hay nunca, no ha habido ni habrá ninguno que haga lo bueno, que haga siempre el bien y nunca peque. Todos somos pecadores, todos consecuentemente estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el comportarnos de una determinada manera no nos hace mejor o peores. De cualquier manera estamos en defecto delante de Dios. Lo único que nos libra precisamente de la condenación, fruto de nuestro pecado, es lo que habría de sucederse en esa cruz. Que el justo pagaría por los injustos para que nosotros pudiésemos llegar a Dios. Cristo saldando nuestra deuda de pecado, lo cual nosotros recibimos y aceptamos por medio de la fe, recibiendo a Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Cireneo le endosaron una santificación o un cristianismo que tal vez nunca tuvo. Tal vez nació pagano, no lo sabemos. Tal vez murió pagano, no lo sabemos. Tal vez está en la presencia del Señor, no lo sabemos. Si confió en Jesucristo y si recibió a Cristo y se arrepintió de sus pecados y confesó sus pecados a Dios, seguro que está en el reino de los cielos. Pero si no, cargar la cruz de nada sirve. No importa cuánto te flageles, no importa cuántas promesas hagas, no importa cuánto tú quieras cumplir o agradar a Dios mediante tus obras. Dice la Biblia que la salvación no es por obra humana, para que nadie pueda decir me la gané, para que nadie se gloríe, sino que es un don, un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios y no por obra humana. Cireneo, el complaciente. Luego aparecen una serie de beatas lloronas, versículos 27 y 28. Dice que le seguía una multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El juicio que venía sobre Jerusalén era fuerte, era grande. Poco tiempo después sería destruida la ciudad. Serían asesinadas las mujeres con los hijos en los vientres. Poco tiempo después. Pero siempre aparecen personas así, que mediante una actitud beata, religiosa, pues se vinculan a la religión y toman la lamentación, el lloro, la oración como una forma de religión. Esto era algo que se usaba entonces. Eran plañideras o lloronas, por así decirlo, profesionales, que donde quiera que había un velorio, ahí estaban ellas ahí llorando. Y muchas veces eran contratadas para esos fines. Ahí había una serie de mujeres que iban ahí, iban llorando detrás, haciendo lamentación, y el Señor le dice, no lloren por mí, no. Él estaba entregándose voluntariamente. A pesar de que no parecía ser así, pero era voluntario. Yo pongo mi vida, la pongo por mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dijo Cristo. Y de hecho lo iba a manifestar, iba a volver a tomar su vida, iba a levantarse de entre los muertos. Pero sin embargo, dice la Biblia que en lo que tiene que lamentarse el hombre viviente es en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Y eso era precisamente lo que el Señor le estaba diciendo. Jesucristo no es digno de lástima. Nunca fue digno de lástima. Digno de lástima somos nosotros.
digno de lástima somos nosotros. Después de las beatas lloronas están los endurecidos soldados. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Llega el momento en el cual el contacto con el pecado, con la depravación, hace que una persona se endurezca completamente. Estos hombres tenían sus corazones completamente endurecidos. A ellos no les importaban, sencillamente estaban siguiendo lo que sus jefes les indicaban, Herodes y Pilatos, ¿verdad? Y ellos estaban acostumbrados a maltratar a los reos. A ellos no les preocupaba lapidar a nadie o, por el contrario, azotarle. O sea lo que fuera, estaban dispuestos a hacerlo con sangre fría, pura y simplemente. Y aquí estaban injuriando al Señor Jesucristo, estaban castigándole, estaban escarneciéndole, dice la Biblia. Yo no sé si acaso te ha llegado a pasar esto, ojalá que no. Que el contacto con el pecado haya endurecido tu corazón y que sencillamente tú hayas perdido lo que se llama misericordia. Que el temor a Dios no esté sobre ti y que te hayas convertido en una persona grosera para con los hombres y grosera para con Dios también. Pero ¿cuánta gente así hay? Gente que realmente son gente duras de corazón y que están dispuestos a hacer mal y que no tienen remordimiento porque su conciencia la tienen completamente endurecida. Este es el caso de estos soldados. Yo no sé si tu corazón todavía es tierno para con Dios. El de ellos no era tierno. Tal vez todavía te queda algo de ternura a ti, pero el de ellos no era absolutamente así. Eran como piedra. Le escarnecían, le presentaban vinagre, le golpeaban, le azotaban. Hemos visto ya 10 de 11 de los protagonistas de este espectáculo. ¿Alguien sabe cuál falta? El ladrón de la cruz. El ladrón. Versículo 39, vayan con sus Biblias allá. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre reprende la blasfemia contra Dios. El otro malhechor, su compinche, tenía la misma actitud de las mayorías, de los guardas, de los sacerdotes. Tú no eres de que Dios, tú no eres de que el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Líbranos de esta situación en la que estamos. Pero este hombre, bajo convicción de pecado, no era un malhechor bueno y uno malo, eran dos malhechores, punto. La Biblia no dice que había uno bueno y uno malo. Pero este malhechor malo se diferenciaba del otro en que reconoció su maldad, reconoció su pecado. Y por eso le dice el Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero no solamente eso, sino que reconoció que Jesucristo era el Rey y el Mesías, y el que podía darle la salvación, y el que podía darle entrada al reino eterno. Y eso es un asunto de fe pura y simplemente. Lo creyó de corazón. Y Cristo no le dijo: ve, bájate de la cruz y haz buenas obras para que seas salvo. Sino que simplemente le respondió diciendo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo él? Simplemente reconocer su pecado. Nosotros lo merecemos. Nada ha hecho, pero nosotros sí. Reconoció su pecado y clamó a la persona apropiada, al Señor Jesucristo. ¿Y qué recibió? Recibió a cambio la seguridad del perdón y de la salvación. Tú estás completamente seguro o segura de que el día que tú mueras vas a ir al paraíso. Porque este hombre podía estar completamente seguro. ¿Saben quién y por qué? Porque fiel es el que se lo prometió. Porque fue el propio Dios hecho hombre que le dijo: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No que vas a ir a pulgar a un purgatorio o cualquiera de esos inventos que han
las religiones invitadas. No, simplemente hoy has creído en el Señor Jesucristo, hoy serás salvo. El día que tú creas en el Señor Jesucristo, que tú confieses tu pecado ante Él, que te arrepientes de tus pecados y que le recibas como quien es Él, el Salvador, ese mismo día tú serás salvo, serás salva. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Porque Él te promete la vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a identificarnos con los personajes bíblicos. Porque dice la Escritura que para eso están ahí. Y en este caso nosotros podemos ubicarnos en la posición de Pedro y ser tan evasivos como Pedro. Y decir, bueno, yo no sé de qué se trata, yo no lo conozco. La otra cosa que tú podrías hacer perfectamente es convertirte en una persona burlona, como los custodios, que estaban burlándose del Señor Jesucristo, haciendo sorna con Él. Ironías, haciendo mofa de Cristo. Tal vez puedes constituirte en un hipócrita y decir, bueno, yo soy un hombre religioso, yo tengo mi religión, yo tengo mi fe, yo tengo mi confianza y yo creo en Dios, como hacían los saduceos y como hacían los escribas y como hacían los sacerdotes. Y tal vez tú eres así como ellos, siendo un adversario de Dios. No te interesaba la verdad, sino simplemente mantener tu posición. O tal vez eres tan indiferente como Pilato, que no te interesa. Él no quería tener que ver con eso. Hagan ustedes lo que ustedes quieran, pero a mí déjenme tranquilo. Esa era la actitud de Pilato. Pilatos, el que se entendió con Herodes, el cual no era otra cosa que un blasfemo, que era capaz de blasfemar a Dios en la persona de Cristo con su actitud, con sus palabras. O tal vez tú eres entonces como esa multitud tan cruel, que ya con el corazón endurecido, pues sencillamente hace lo que los demás hacen y no caen en el discernimiento de que eso no es lo que Dios quiere, que no es lo que la palabra de Dios dice, que no es lo que Dios ha establecido y que consecuentemente, aunque todo el mundo lo haga, yo no lo voy a hacer, porque yo no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Por el contrario, voy a seguir la voluntad de Dios. Hemos visto también a Barrabás, aquel que utilizó a Jesucristo como un comodín para salirse con la suya. Ojalá que tú nunca hagas eso tampoco. Tal vez eres tan complaciente como Simón de Cirene, que sencillamente te da lo mismo. Y si te dicen por aquí, pues por ahí vamos. Y por allá, vamos por allá. Y no importa. Y todas las religiones llevan a Dios. Y yo soy una gente buena y yo hago lo que me digan y cargo lo que ustedes me digan que carga. Está también Simón de Cirene, están las lloronas, están los soldados endurecidos y finalmente estaban también los discípulos de cobardes a los cuales no hice referencia y que dice la Escritura al final del pasaje que se mantenían de lejos mirando ese espectáculo. Pero estaba también el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, el malhechor, que se arrepintió de todo corazón, que estaba, como decía Pablo en Gálatas, conjuntamente con Cristo crucificado en forma literal, ¿verdad? Y que en consecuencia, confiando en Cristo para el perdón de sus pecados, confesó su pecado delante de Él, le pidió la salvación y recibió la vida eterna. Tal vez ese sea tu caso esta mañana. Yo oro a Dios porque sea así. Porque si con alguno de estos personajes tú te identificas, sea con el ladrón arrepentido en la cruz. Oremos. Mientras todos tenemos los rostros inclinados hacia abajo y sin que haya bulla ni distracción, es un buen momento para que hables con Dios. Es un buen momento para que pidas perdón a Dios. Es un buen momento para que identifiques en Jesucristo, el Dios eterno que murió en la cruz por tus pecados y los míos, y aceptes su sacrificio
agradecido. Es un buen momento para que recibas el perdón de pecados y la vida eterna. Habla con Dios. Señor nuestro, gracias, Padre, por padecer en manos de pecadores para llevarnos a Dios. Señor Jesucristo, gracias, Padre, por enviarlo. Gracias por entregarte, Señor Jesús. Gracias por morir en la cruz. Gracias, Señor, por manifestar tu misericordia y salvar hoy día a los que por la fe se acercan a ti. Gracias, Señor. Padre, si esta mañana has llegado al corazón, si has mirado como viste a Pedro y le has movido en su corazón a arrepentimiento. Si alguien tal vez en esta mañana tiene deseos de llorar amargamente, pues tenga bien, Señor, permitirle a esa persona que clame de todo corazón a ti. Y tenga bien, Señor, oír su clamor, y así como restauraste a Pedro, así como perdonaste al ladrón, al malhechor, también perdónale a esa persona, Señor. Concede, Señor, que en esta congregación podamos siempre recordar el precio tan alto que pagaste por nuestra redención, la entrega de tu Hijo amado. Bendice, Señor, el testimonio que van a dar los hermanos en los próximos minutos, Señor, a través del bautismo. Glorifícate en cada una de las vidas de ellos, Señor. Y de una manera u otra, Señor, imploramos a favor de las almas aquí reunidas, para que ninguna se pierda, Señor, sino que tengan vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.